Hola, 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 estimados estudiantes. A través del siguiente video haré una clase de resumen de los contenidos vistos en clases para que ustedes puedan utilizarlo como una herramienta para poder estudiar. La clase de hoy, o las clases grabadas, van a estar divididas en dos partes. La primera y la segunda. La primera, que es respecto a la hegemonía liberal, que tiene que ver un poco más con la ideología liberal, cómo llega a Chile y a América Latina. Y en segundo lugar, la segunda parte dice relación con cómo los liberales lograron quedarse en el poder, por ejemplo, a través de reformas constitucionales. Muy bien, comencemos. Sin duda alguna, el siglo XIX es un siglo de contrastes. Venimos saliendo de la independencia de nuestro país, pasamos por un periodo de organización o de anarquía, según algunos, y después de 1831 se conformó aquí en Chile la República Autoritaria que va de 1831 a 1861. Ese orden autoritario va a estar consagrado en la Constitución de 1833, que reviste al Poder Ejecutivo de amplias atribuciones en desmedro del Poder Legislativo. También se le va a denominar a esta etapa como República Autoritaria. Con el tiempo, esta sociedad se va a comenzar a liberalizar debido a diferentes elementos que vamos a ir viendo en el progreso de esta clase. La economía, principalmente después de nuestra independencia, nos vamos a abrir un poco al mundo. Ya se va a empezar a implementar el liberalismo, con lo cual vamos a empezar a exportar diferentes bienes de nuestro país, como por ejemplo va a ser el carbón a mediados del siglo XIX y posteriormente el salitre del norte. Otras actividades o otros productos van a ser el trigo, que también va a ser exportado a diferentes países. Todo esto también relacionado con la fiebre del oro, ya que va a provocar un auge triguero en nuestro país. Lo que también va a tener como consecuencia el consolidamiento de el puerto de Valparaíso como uno de los puertos más importantes del cono sur de América, junto con el Callao en Perú. En este siglo XIX también se va a presentar el surgimiento de una nueva clase social o una nueva forma de gobierno, que es la plutocracia, que es el poder en manos de aquellos que tienen dinero. Y esto también basado en el liberalismo, que va a permitir el ascenso social de aquellas personas que tenían dinero. Cabe recordar que en la antigüedad, hablando de la colonia o los primeros siglos o sea, los primeros años del siglo XIX, la clase dominante va a ser la aristocracia. En el siglo XIX completamente igual lo va a ser. De hecho, incluso parte del siglo XX la aristocracia va a estar bastante presente. Pero estas personas, estos comerciantes y eventualmente profesionales, se van a transformar en los nuevos ricos, que va a ser una clase emergente, que va a ser también que la forma de gobernar sea relativamente distinta. Conjunto con estos cambios, también debido al aumento de ingresos del erario nacional, es decir, de la alcancía del Estado, se van a comenzar a hacer una serie de obras, como por ejemplo el, el agrandamiento que sea de las ciudades, como por ejemplo Santiago, eventualmente después va a ser Viña del Mar, Valparaíso, etcétera. ¿Ya? Esta época también va a tener una fuerte ruptura. Recordemos que esta época de la República Liberal va a ser de 1861 a 1891 y va a romper con uno de los principales personajes de esta historia, que es José Manuel Balmaceda, un presidente liberal que se va a enfrentar al Congreso, se va a enfrentar al Poder Legislativo y que va a culminar con una guerra civil, que es la guerra civil de 1891, donde un gran número de chilenos va a perecer y se va a abrir una nueva etapa, que es la República Parlamentaria. Muy bien, vamos a ver el esquema general de esta hegemonía liberal.
Ideológicamente, el liberalismo es una doctrina que tiene diferentes postulados en las diferentes áreas de la sociedad. Respecto del punto de vista político, establecen un gobierno republicano, ya es decir, un gobierno democrático entre comillas, porque no todas las personas participaban, en el cual las personas en el poder duraban un tiempo determinado, es decir, eventualmente había alternancia, y eran civil y penalmente responsables estas personas, a diferencia de los regímenes un poco más antiguos como las monarquías. También hay un respeto a las libertades individuales, por ende van a luchar el liberalismo, no estoy hablando solamente en Chile, sino que en todas las partes donde se desarrolló esta doctrina, van a intentar promover estas libertades individuales, como por ejemplo la libertad de reunión, de asociación, etcétera. Otro punto, y uno de los más importantes, es lograr la separación y equilibrio de los poderes públicos. Consideremos que durante la República Autoritaria el poder ejecutivo tenía amplias atribuciones. Bueno, durante el liberalismo postula de que debe existir un equilibrio para poder gobernar, por lo cual durante los gobiernos liberales se van a hacer una serie de modificaciones constitucionales que van a disminuir las atribuciones del poder ejecutivo, otorgando otras al poder legislativo. En lo social, si bien creen en una sociedad de clases sociales, ya y de determinadas clases sociales, creen que el antiguo régimen de sociedad de castas, es decir, donde las personas nacían en determinada clase social y estaban condenadas por toda su vida a pertenecer a ella, debía modificarse. No sé si, no me atrevería a decir si a extinguirse. Intentaban de que la movilidad social, que no existía antiguamente, existiera y que se basara en el mérito. Y de cierta forma lo van a lograr. En materia económica van a promover el capitalismo, esta doctrina económica que sostiene que los privados pueden apropiarse de los medios de producción y cuyo fin es la acumulación y la generación de riquezas. Van a promover a través de diferentes medidas, como por ejemplo la disminución de la intervención del Estado en la lógica de mercado, lo que nosotros en algún momento conversamos como el laissez-faire, ya el dejar hacer. También van a postular la libertad de emprendimiento, es decir, que el Estado de cierta forma deje un espacio para que aquellos emprendedores puedan ejercer sus negocios o empresas. Muy bien, esas son las principales en realidad. Y en materia religiosa, y quizás una de las más controversiales, va a ser primero la libertad de culto. Hay que recordar que la Constitución de 1833 establecía una religión oficial que es la Católica Apostólica Romana, ¿ya? Es decir, tenemos un Estado confesional. Confesional significa que no hay una separación iglesia-estado, y esa separación se va a lograr recién en la Constitución de 1925. Si bien durante ese trayecto van a haber algunas modificaciones que intentan secularizar la sociedad y laicizar las instituciones, la completa separación de la Iglesia-Estado no va a suceder hasta el siglo XX. Incluso podríamos llegar a cuestionarlo, como lo dijimos en clases. Este conjunto de ideas van a llegar a nuestro país y a América Latina debido a diferentes factores, como por ejemplo la llegada de maestros europeos y latinoamericanos, que vamos a ver un poco más en detalle después, la llegada de comerciantes europeos, el viaje de miembros de la aristocracia a Europa, donde van a conocer ciertos procesos de revoluciones liberales que están sucediendo en Europa, como por ejemplo en Francia, Italia, Alemania. Bastante parecido como fue el proceso de independencia, donde varios de los próceres de nuestra patria fueron educados en el extranjero, y ahí fue donde aprendieron acerca de estas ideas revolucionarias durante la época, como por ejemplo la Ilustración. Y también las transformaciones propias de la cultura provenientes del progreso. Eso va a provocar diferentes cambios en la sociedad, en la economía y también en la política de nuestro país. Vamos a desglosar este esquema.
¿De dónde proviene el liberalismo? Bueno, el padre del liberalismo económico es John Locke. Y nosotros habíamos tratado de definirlo como una doctrina que promueve el desarrollo de diferentes libertades, ¿ya? Y el desarrollo tanto individual como colectivo. Estas ideas se van a propagar gracias a la Revolución Francesa, que va a tener como antecedente procesos de la Edad Moderna, como por ejemplo va a ser la Ilustración y el Renacimiento. En fin, esto es importante. ¿Qué proponían los liberales chilenos? Tengan en consideración al momento de estudiar de que estas propuestas van a estar relacionadas con ciertas obras de los gobiernos liberales, así que voy a ir nombrando algunos ejemplos que están presentes en el segundo video. Por ejemplo, proponían el debilitamiento del poder del presidente, como a través de la reducción de sus atribuciones a través de modificaciones constitucionales, como por ejemplo el derecho al veto, que es la facultad que tiene el presidente de poder oponerse total o parcialmente a una ley, se va a reducir del voto total a solamente el voto parcial. En segundo lugar, el fortalecimiento de las libertades individuales a través de la creación de algunas libertades como la libertad de asociación, de reunión, la libertad de imprenta, cosa bastante nueva y bien promovida por los liberales, ¿ya? Debido a que antiguamente se sufría bastante censura. Un gobierno representativo. Recuerden que la mayoría de los presidentes de la República autoritaria fueron presidentes debido a la intervención de los presidentes anteriores. El caso de Bulnes, el caso de Montt, y casi se produce con el caso de Antonio Varas, ministro de Manuel Bulnes. Se le denominaba a los presidentes como el gran elector. Por otro lado, también proponían la laicización de las instituciones, es decir, que las instituciones de carácter civil pertenecieran a la sociedad civil. Un ejemplo de esto van a ser las leyes laicas promulgadas durante el gobierno de Domingo Santa María. También van a proponer la menor injerencia del Estado en materia económica, a través de la restricción de la acción del Estado en esta materia y el desarrollo de lo que denominamos el laissez-faire. En materia educacional, la conformación del Estado docente, ¿ya? Que va a tener la oposición eclesiástica, que es la libertad de enseñanza. El Estado docente que propende o promueve que el Estado se haga cargo de la educación, cosa que estaba ya consagrada en la Constitución de 1833. Y finalmente el constitucionalismo, es decir, que todas estas reformas se van a realizar por medio de reformas constitucionales, como por ejemplo en 1871, en 1873, 74, 83, 84, por ejemplo. ¿Qué factores permitieron el desarrollo del liberalismo en Chile? La llegada de intelectuales que trabajaron para el gobierno, como por ejemplo Andrés Bello, un personaje bastante importante, que se encuentra, por ejemplo, presente en nuestro billete de 20.000 pesos, por algo está en ese billete, ya que va a ser el redactor del Código Civil chileno y rector fundador de la Universidad de Chile en 1842. Otro va a ser José Joaquín de Mora, ya que ya había participado en la formulación de la Constitución Liberal de 1828. Por otra parte, también la llegada a Valparaíso de comerciantes europeos. Estos comerciantes van a venir con ideas de sus países origen, ¿ya? Y que va a permitir la llegada de diferentes inmigrantes en nuestro país. Ya sabemos nosotros que durante la República Autoritaria se desarrolló los periodos de colonización alemana, y también un gran número de italianos va a llegar al norte de nuestro país y al sector de la Araucanía, como por ejemplo hoy día lo constituye Capitán Pastene. Toda la zona de Yanquihue, Valdivia, Frutillar, también en ese lugar se desarrolló lo que es la colonización alemana.
La llegada de intelectuales argentinos y latinoamericanos, como por ejemplo Bartolomé Mitre, que va a ser presidente de la República Argentina durante 1865 y 1868, un personaje bastante destacado, va a tener influencia intelectual en nuestro país. También Juan Alberdi, que también es un intelectual argentino, un político, de hecho fue diputado, pero el rol principal de este personaje fue fue uno de los redactores de la Constitución de 1853 de Argentina. Algunos europeos que también vinieron a Chile y que hicieron algunos aportes, digo algunos, bastantes aportes, solamente voy a nombrar algunos, como por ejemplo Claudio Gay, que va a ser un naturista o un biólogo en realidad, que por solicitud del Estado de Chile va a hacer un estudio de la flora y fauna chilena, y también va a formar o va a ser uno de los precursores de la formación del Museo Nacional de Historia Natural, que hasta el día de hoy sigue o existe en Santiago y tiene algunas sucursales en regiones. Ignacio Domeyko, que también va a ser rector de la Universidad de Chile y que recibió la nacionalidad por gracia, es decir, por realizar un aporte a nuestra sociedad, y se le va a entregar la nacionalidad por gracia, y además en conmemoración a su obra, parte de la cordillera de los Andes, que se encuentra en la región de Atacama, va a tener el nombre de Cordillera de Domeyko. En cuarto lugar, los viajes de jóvenes aristócratas en Europa. En Europa se están desarrollando las reformas o revoluciones liberales que suceden después de el establecimiento de la derrota de Napoleón Bonaparte. Va a haber un proceso que se llama restauración, en el cual se van a restaurar las monarquías, pero ahora se van a llamar monarquías constitucionalistas. Pero este espíritu libertario que viene de la Revolución Francesa va a estar presente en las revueltas o revoluciones de 1848 y 1840, o los procesos de reunificación de los reinos germanos y también en Italia. Otro factor va a ser la apertura y tolerancia del gobierno de Manuel Bulnes. Ahora, el dejar hacer, el no perseguir o no prohibir los movimientos liberales e intelectuales, como por ejemplo la sociedad literaria de Santiago o el Club de la Reforma, que después se van a transformar en la Sociedad de la Igualdad, quienes van a llevar dos revoluciones o dos intentos de revoluciones, porque van a ser fallidas, en 1851 y también en el periodo de 1859 y 1861. Lo cierto es que estas ideas se van a plasmar en una generación ya en las cuales vamos a encontrar a Benjamín Vicuña Maquena, José Victorino Lastarrias, ya que van a formar la llamada generación de 1842, que se van a transformar en primera instancia en una sociedad literaria, pero esta sociedad literaria, que incluso como trabajamos a través de una guía en clase, van a comenzar a criticar la sociedad, como por ejemplo un personaje que se llama Francisco Bilbao. Van a empezar a capacitarse, a educarse entre ellos mismos, y van a provocar que este grupo de intelectuales se transforme en una fuerza política cultural un poco más grande, como es la Sociedad de la Igualdad. Ahí tenemos algunos representantes como Eusebio Lillo, participantes en la confección de nuestro himno nacional, por ejemplo, o Salvador Sanfuentes. También estas ideas liberales va a permitir que haya un desarrollo científico, intelectual interesante, como por ejemplo el desarrollo de la historiografía nacional. La historiografía es la disciplina que desarrolla
la descripción de la historia, la escritura de la historia. Y aquí uno de los personajes bastante importantes va a ser Diego Barros Arana, que va a escribir una serie de libros que es la historia general de Chile, que incluso en algunas facultades de educación, de formación de profesores de historia, aún se ocupa, ¿ya? Benjamín Vicuña Maquena, que también va a ser un escritor, aunque no digamos que son muy rigurosos como escritores, ¿ya? Pero sí es un inicio. El avance del liberalismo favoreció el desarrollo del derecho. Ya les dije que Andrés Bello, venezolano, va a ser el redactor del Código Civil. El Código Civil es un cuerpo normativo que regula las relaciones jurídicas entre particulares o las relaciones legales entre las personas, ¿ya? Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy se encuentra vigente. También el desarrollo de la novela romántica, como Alberto Blest Gana, que va a ser un novelista bastante importante en nuestro país. También se va a expandir la educación debido a que el Estado toma un rol protagonista en este proceso. Ya estaba consagrado en la Constitución de 1833, por lo cual el Estado va a comenzar a crear diferentes instituciones públicas de educación, va a empezar a invertir en la formación de docentes. Así, por ejemplo, el Estado se va a dedicar a establecer el Estado docente, en virtud del cual todos los programas de estudio ya van a tener que ser aprobados por el Estado, algo que va a traer controversia con la Iglesia, que antiguamente se encargaba de la educación. Más o menos en 1888 la Iglesia Católica también va a empezar a formalizar su educación a través de la creación de la Pontificia Universidad Católica, que existe hasta el día de hoy. Los privados también van a cumplir un rol importante en el desarrollo de la educación, como por ejemplo a través de la creación de la Sociedad de Instrucción Primaria. El Estado, como mencioné anteriormente, va a intentar hacerse cargo de la educación a través de la promulgación en 1860 de la Ley de Instrucción Primaria, en el cual se va a transformar en el principal sostenedor económico, ¿ya? De la educación pública. Hoy día está a cargo de los municipios, de las municipalidades, ¿ya? Eso provocó que se crearan múltiples establecimientos educacionales, lo que evidentemente fortaleció la educación en todo el país. El problema es que el Estado, o sea, el problema para algunos de esos lugares es que el Estado controlaba la actividad pedagógica, ¿ya? Y también los programas de estudio, ¿ya? En 1842 va a nacer la Universidad de Chile, que va a tener como fundador a Andrés Bello, Manuel Bulnes y Manuel Montt. La Universidad de Chile en realidad antiguamente se llamaba la Universidad de San Felipe, ¿ya? Pero la que fue eliminada durante el gobierno de José Joaquín Prieto y se transformó en la Universidad de Chile. También otros elementos para el fomento de la educación va a ser la creación de la Escuela de Preceptores, que tenía como objeto formar nuevos maestros. Después se va a crear el Instituto Pedagógico, todo para poder desarrollar los diferentes saberes dentro de los establecimientos, ¿ya? Se impulsa la educación a través de la contratación de maestros europeos, ya el establecimiento de escuelas de artes y oficios, ya van a llegar escuelas especializadas en entregar oficios a los jóvenes, ya, como por ejemplo zapatería, sastrería, ya. Se va a crear escuelas públicas, escuelas de preceptoras y el Instituto Pedagógico en 1889. La Iglesia Católica defiende la libertad de enseñanza, es decir, la posibilidad de que cada una de las instituciones educacionales tuviera sus propios programas de estudio y su forma de enseñar. Evidentemente, la Iglesia Católica también va a tener su postura, ya va a defender la libertad de enseñanza, en virtud de la cual van a establecer
o van a promover que cada institución educacional tenga su forma o su paradigma de enseñanza, y van a impulsar una educación que es de carácter privado y clerical, ¿ya? Es decir, una educación católica, ¿ah? En 1888 se va a crear la Universidad Católica, en el cual evidentemente va a tener un enfoque doctrinario hacia el catolicismo. El sector privado en 1856 va a nacer la Sociedad de Instrucción Primaria, ya que va a crear un sinnúmero de establecimientos educacionales, lo que evidentemente va a tener como consecuencia de que aumente la tasa de alfabetización, más personas puedan leer y escribir, y eso va a tener efectos indirectos en el tiempo que veremos en otras clases en el futuro. Terminamos esta primera parte. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.